Bueno, ha elegido La memoria y el olvido de Stefania Mosca para llevarse como regalo en este día por parte de Fundarte Alcaldía de Caracas y La Guerra Federal de César Rengifo. Son libros espectaculares que Fundarte ha ido editando y reeditando. La verdad que el Fondo Editorial Fundarte es de primera, de primera. ¿Por qué elegiste esos dos? Bueno, primero por Estefanía, porque fue una gran amiga, compañera de universidad. Ella era muy cercana a otras amigas que estudiaban idiomas y bueno, con Estefanía siempre me unió una amistad y después nos unieron una misma posición ante la vida política y otro tipo, así que y fue muy pesaroso. Sí, su partida fue muy... Y la Guerra Federal, porque yo tengo un libro ya de la Guerra Federal que me obsequió su autor, el general, que siempre olvido su nombre, que escribió sobre la Guerra Federal, un libro inmenso, y yo empecé a leer ese libro. Pero es muy complejo porque él, claro, siendo militar, hizo muchos detalles sobre la Guerra Federal. Exacto, Pérez Arcay. Pérez Arcay me regaló ese libro. Es un libro grande sobre la Guerra Federal y me habló mucho de esa guerra. En cambio aquí César Rengifo nos ofrece una versión reducida, entonces yo voy a leerme este libro porque seguramente él me va a dar una idea y eso me va a abrir el apetito para leerme el otro que es más complejo. Seguramente. Isidoro en el corte entró y le recomendó libros de Manuel Mujica Lainez, un espectacular escritor poco divulgado argentino, porque hablaba de los viajes en algunos de sus libros y yo le recomendaba un libro sobre Buenos Aires. Hoy la librería mediática lee a nuestra América y se va al sur hasta Argentina, con historias del siglo XVII en adelante y música y escritores del siglo XX. Muchos han leído a Borges, Arlt, Cortázar, Sábato. Hoy vamos a presentar a un escritor argentino que hace magia con las imágenes y las palabras, Manuel Mujica Lainez, que nació en 1910 y murió en 1984. Manuel Mujica Lainez escribió novelas fascinantes como Bomarzo, pero para iniciar el conocimiento de la literatura de este autor es imprescindible pasearse por el compendio de cuentos Misteriosa Buenos Aires. No hay forma más hermosa de conocer la historia de esta ciudad que de la mano de Mujica Lainez. La imaginación y lo real se turnan para contar al lector un pasado que va desde 1536 hasta 1904, en 42 cuentos fechados en distintas épocas, con personajes y ubicaciones reales o imaginarios de los más diversos tipos, todos pertenecientes a la historia de Buenos Aires. Como lectores nos llamó particularmente la atención el cuento fechado en 1605 llamado El Libro. En este cuento de tan solo 5 páginas, Mujica Lainez nos lleva de la mano por la tienda de un pulpero y su hija, ambos analfabetas, un escribano que anota las mercancías, unos jugadores de cartas y un misterioso libro que aparece al fondo de un barril de mercancías. Es calificado como un libro de burlas y vuela por los aires hasta llegar a las manos del escribano, por considerarlo los presentes como literatura menor. ¿Dónde iremos a parar con las sandeces que ahora se estampan?, dicen los jugadores. La joven tendera del cuento El Libro de Mujica Lainez se queda esperando al amante y escribano la noche en la que éste recibe el misterioso libro. «Mala entraña, ¿por qué no has venido?», le reclama furiosa la joven a su amante, al que encuentra fascinado con el libro. Por fin, ella le quita el libro, con tal fiereza que deja en sus manos las tapas de pergamino, y huye con él apretado contra el seno, rabiosa, hasta su cuarto. La joven tira el libro y comienza a mirarse al espejo y el cuento continúa así. Sus ojos verdes, que enturbian las lágrimas, se posan sobre el libro abandonado y su cólera renace. Voltea las páginas, nerviosa. Quisiera saber qué dicen, qué encierran esas misteriosas letras enemigas, tan atrayentes que su seducción pudo más que los encantos de los cuales solo goza el espejo impasible. Entonces, con deliberada lentitud, rasga las hojas al azar, las retuerce, las enrosca en tirabuzón y las anuda en sus rizos dorados. Se acuesta,
transformada su cabellera en la de una medusa caricaturesca, entre cuyos bucles absurdos asoman aquí y allá los arrancados fragmentos de Don Quijote de la Mancha, y llora. Maravillosa palabra la de Manuel Mujica Lainez, perfecta palabra, imaginativa palabra. Todos sus cuentos y novelas complacen al lector. Hay que hurgar en librerías y bibliotecas para encontrarlo y leer todos sus libros. Escuchamos la librería mediática Lee a Nuestra América, hoy dedicado a la literatura argentina. Pero la gente te ve siempre en la siempre te perciben como una persona aplomada, como una persona que no va más allá de donde tiene que ir ni se queda más atrás, porque había en los tiempos de Chávez había un traductor comiquísimo que cuando Chávez se ponía frenético, él también se ponía así, pero no era de aquí, creo que era de Estados Unidos. Entonces Isidoro le daba mucha risa y le digo, no, pero es que ese no es el deber ser de un traductor no es el protagonista, un traductor está al servicio de dos personas que se quieren comunicar y que no tienen el mismo idioma y tiene que hacer el nexo entre ellas de la manera más profesional. ¿Cómo haces tú para no ponerte nerviosa? Porque a veces uno le puede dar risa, ¿verdad? Claro. O de repente una palabra no te llega en el momento. ¿Cómo haces tú para mantener ese aplomo que es lo que tú transmites y que hace que todo el mundo te admire y te respete? Bueno, yo agradezco la admiración y el respeto, quizás no totalmente merecido, pero lo que pasa es que esta profesión, cuando uno se forma como intérprete, se forma en múltiples áreas, ¿no? Tú hablabas de la lectura. Yo recuerdo, culminé mis estudios en la Escuela de Idiomas, repito, esa escuela maravillosa que tenemos que rescatar, y luego me fui a Francia porque obtuve una beca del gobierno francés y estudié en una escuela de intérpretes. Y cuando yo llegué a esa escuela, lo primero que nos dijeron en un aula de clase fue, pues bien, a partir de ahora deben leer 3 libros todas las semanas, uno en español, uno en inglés y uno en francés, que eran mis idiomas. Yo me quedé así, yo dije, ¿cómo quieres tú que yo lea 3 libros en una semana? Pero era cierto, porque lo que ocurre con el intérprete es que el intérprete no trabaja con el conocimiento que él tiene. Ajá. El intérprete trabaja con el conocimiento que tiene el otro. Y el otro puede hablar de lo que quiera. Y yo no le puedo decir, no me hable usted de Descartes, porque yo no me he leído a Descartes. Y no me hable usted de medicina, porque yo no he estudiado medicina. Él me va a decir, bueno, entonces cámbiese de profesión, porque usted debe saber de todo. Entonces, ¿cómo hace un intérprete para saber de todo? Bueno, el que es intérprete tiene que leer de todo. Y tiene que leer todos los días. Y tiene que tener un apetito por el conocimiento total. Y en los tiempos modernos, ese apetito se puede satisfacer muy rápido porque con las redes sociales, evidentemente que hay una información constante de todos los temas. Además que no podemos despreciar ningún tema. Todos los temas son importantes. Yo acabo de hablar con una colega y yo le decía, mira, tienes que saber lo que es el bosón de Higgs. Y ella me dice, pero ¿cómo voy a saber qué es eso del bosón de Higgs? Para entender lo que es el bosón de Higgs se pueden ofrecer 2 explicaciones, una larga y una corta. Para la explicación corta debemos rebobinar y remontarnos 13.700 millones de años atrás en el tiempo, hasta el Big Bang. Una billonésima de segundo después de la gran explosión, antes de que apareciera la materia tal y como la conocemos, se condensó en el espacio una especie de sopa llamada campo de Higgs, que hoy en día no detectamos pero sigue presente en el universo. Para entenderlo, supongamos que el campo de Higgs es una especie de océano que lo rellena todo. Las moléculas que componen ese océano son los bosones de Higgs. ¿Qué hacen esos bosones? Son los que dan masa al resto de partículas. Cuando un fotón, por ejemplo, pasa por el campo de Higgs, no interacciona con los bosones, de manera que no tiene masa. Cuando lo hacen otras partículas, como el electrón o el top quark, interaccionan en distinto grado y eso es lo que les da la masa.
Y yo le dije, bueno, en una oportunidad yo estaba en una reunión y una persona estaba en una discusión un poco al margen de la parte política y la persona le comentó a la otra persona, digo, ¿qué le parece a usted el bosón de Higgs? ¿Cómo está avanzando esa tecnología? Entonces yo traduje enseguida, sí, el bosón de Higgs. Y todo el mundo me dijo, pero ¿cómo sabe ella lo que es el bosón de Higgs? No, yo no tengo la menor idea de lo que es el bosón de Higgs, pero lo que sí sé es que eso existe, es que tiene que ver con la nueva física cuántica, pero porque lo leí de paso. Ahora, ¿cómo se logra tener ese dominio? La única manera es leyendo. La única manera es estudiar. Y uno tiene que estudiar desde que se levanta hasta que anochece, tiene que estudiar. Entonces, ese aplomo que tú dices, primero es una cuestión de personalidad. Es decir, bueno, estoy acá, tengo que responder. Pero además es tener la certeza de que uno se ha preparado, de que ha leído lo suficiente y de que en caso de que una palabra falle, lo cual ocurre constantemente, uno tiene un sinónimo o un gesto o una explicación que permite y que le ayuda a salir del paso. Pero el que está en esta profesión debe saber, y yo creo que todos lo sabemos, que sin leer todos los días de todos los temas es prácticamente imposible. Y en cuanto al comportamiento del intérprete, bueno, te voy a contar una anécdota que me voy a permitir hacerlo acá. No por jactarme, pero me impresionó cuando yo comencé a trabajar con el presidente Hugo Chávez, era mi primera vez, y luego de la primera semana del viaje se me acerca una persona y me dice, mire licenciada, le voy a decir algo, yo hago un informe de todas las visitas del presidente y le hago un informe de todas las personas que han participado en la actividad. Yo le puedo decir que con el último traductor que tuvimos, mi informe era 100% dedicado a él, en contra de él. Con usted yo no tengo nada que decir. Bueno, yo me sentí muy halagada, pero no es que yo hacía eso para que me halagaran. Es que me comportaba como intérprete, como nos formó la escuela de idiomas, como nos formaron las escuelas de intérpretes, en que el intérprete es una persona que está y no está. Y entonces yo estoy cuando debo estar y no estoy cuando no debo estar. Entonces, lo que tú acabas de decir es muy cierto. El intérprete es una persona que prácticamente no existe, pero está allí. Y su trabajo es, por existir y no existir, es colaborar en la comunicación. Y luego abstenerse y salirse de las luces, porque esas luces claro, no son para porque él. el intérprete no puede intervenir, ni opinar, ni mira, ¿qué te parece lo que dijo él? No, ¿qué es eso? Eso está totalmente fuera de contexto. Y me pregunto, imagínate, tantos viajes con el presidente Chávez, con el presidente Maduro, en distintas partes, y aquí en Venezuela recibiendo gente de todas partes del mundo, ¿qué cultura es la que te ha parecido como más apasionante? Veo que te gusta el Japón por Murakami, que te llama la atención la cultura turca por esa otra autora que mencionaste, pero ¿qué te ha llamado la atención que tú puedas decir, oye, valió la pena estudiar esto porque he tenido el contacto con esta cultura o he tenido esta experiencia? Te lo digo porque, por ejemplo, yo tuve la oportunidad cuando era muy jovencita que estaba estudiando traducción de conocer a Danute de Rosales, que fue una excelente intérprete presidencial. Y me acuerdo siempre lo que ella me contó, yo le pregunté por curiosidad, y ella me dice, lo que más recuerdo y más dolor me produjo, no es una experiencia bonita, pero fue dolorosa, fue cuando fuimos a India y nos bajamos del carro y vi un señor millonario vestido con ropajes estrafalarios y rubíes y joyas, caminar pasar al lado de una persona que estaba tirada en el piso, prácticamente desnuda y muerta de hambre, y ni siquiera lo vio. O sea, esas diferencias sociales que se tocaban en India y que eran diferencias que ella vio con sus propios ojos en el trabajo de intérprete. ¿Qué te ha marcado a ti, o para bien o para mal? Mira, a mí me apasionan todas las culturas y por eso estoy en contra de que se quiera imponer una sola cultura. Claro. Entonces, yo soy una gran defensora de que los pueblos tienen derecho a tener su cultura y que ninguna otra cultura debe imponerse sobre otra. En cuanto a lo que decía Danute, que la saludo desde acá y que también conocí mucho, mi experiencia en la India fue distinta, fíjate. Sin duda que en la India hay muchas facetas y es una sociedad muy compleja y no se puede entender ni siquiera con cientos de años estudiándola. Esto es muy complejo. Pero una de las cosas que yo vi en la India es que, y me lo enseñaban los mismos indios que conocí, es que uno puede ver una persona muy humilde, envuelta en una sábana, y esa persona puede ser un millonario.
¿Por qué? Porque es una cultura que uno no entiende cómo funciona. Yo entiendo el problema de las castas y todo esto, pero yo creo que hay que respetar. No acepto la idea de que alguien, nada más que por su nacimiento, sea inferior a otro. Pero tampoco le voy a poner una sanción a la India porque cómo es posible que tenga castas. Yo creo que las sociedades tienen una evolución, ellas deben en su propio proceso establecer los mecanismos para el cambio, pero todas las culturas que yo he conocido me han apasionado. Pero debo admitir que las culturas orientales me encantan, pero supongo que es por el misterio, Claro, por la diferencia, por la es por el diferencia. contraste. Por eso me encantó el viaje a la India, me encanta China, me parece, pero no quizás la China moderna, sino la China de las tradiciones. Por eso me encanta la historia de su pasado y de la formación de la cultura china, y eso me apasiona. Entonces, sí, el viajar para mí siempre ha sido, igual que los libros, una pasión absoluta. Lo he hecho primero en mi país y luego fuera, pero adoro los viajes porque yo creo que es la única manera de tú encontrarte físicamente, además de los libros, con otras Culturas. personas. Sí. Y fíjate que tú compartes profesión con la profesión que deseaba tener Mafalda. Porque Mafalda decía, yo quiero ser traductora de las Naciones Unidas, porque entonces cuando uno le diga una cosa muy fea al otro, yo la traduzco diferente y entonces todos serán felices, pero eso no es posible, ¿verdad? No es posible, absolutamente, pero tienes mucha razón. Esa es la visión de Mafalda. Claro, no, uno no va a cambiar el mundo, evidentemente, pero sí puede hacer lo posible para que haya una comprensión cabal entre las personas. Ya eso es una gran ayuda, que no haya malos entendidos Exacto. en los intercambios entre las personas. Entonces yo creo que si uno cumple con esa labor, bueno, es una labor hecha, es una pequeña contribución, pero ayuda a que al menos esa relación entre dos personas que tienen una responsabilidad de Estado, que al menos esa comunicación se haya dado correctamente. Y yo recuerdo en una oportunidad, por cierto, si me permites esta otra anécdota, estábamos en una ocasión en intercambio con un presidente de Francia, y en francés lo que se estila es tratar a la persona de usted, Sí. y nunca tutear. Eso lo aprendí de apenas llegué. Nosotros los latinos tuteamos de primera, entonces es algo que uno debe aprender. Y estábamos en una relación, en una conversación, y el jefe de Estado francés estaba tuteando a nuestro presidente. Sin embargo, la traductora, no sé por qué motivo, cuando traducía, le decía a nuestro presidente, usted. A tal punto que nuestro presidente dijo, bueno, este señor no me quiere tratar de tú porque definitivamente no considera que soy su amigo. Era una mala traductora la que estaba haciendo Totalmente. eso. Entonces, nuestro presidente le dijo, bueno, usted. Y yo tuve que intervenir, le dije, disculpe, presidente, la joven se está equivocando porque el presidente lo está tuteando. Así que, por favor, siga tuteando porque él le está tratando a usted como un amigo. Y la traductora me dice, es que yo no lo puedo tutear porque él es un jefe de Estado. Y yo le dije, lo que pasa es que tú no eres nadie. Tú lo que tienes es que repetir lo que está diciendo el jefe de Estado. Tú no puedes tomar una decisión diferente a lo que la otra persona está expresando. Correcto. Y entonces con tu actitud tú has bloqueado una conversación entre amigos y la has transformado en una relación a un nivel superior que no es, o sea, a un nivel de distancia que no está ocurriendo en la conversación, y estás rompiendo la posibilidad de diálogo. Claro. Entonces, cosas parecían muy sencillas como el tutear o no tutear a alguien, cómo pueden transformar completamente una conversación, pasar de ser una conversación cordial entre amigos a ser una conversación de distancia y de superioridad de uno sobre el otro. Pero eso es una maravilla, además haberlo sabido manejar de esa manera es importante. Bueno, nosotros vamos a llegar al final del programa. Hoy más que nunca invitando a leer, siempre a leer de todo, porque ya ven todo lo útil que es leer de todo para el oficio de la interpretación y la traducción. Pero quería finalizar preguntándote a dónde te hace falta ir, a dónde no has ido, porque tú debes haber recorrido todo el mundo. ¿A dónde te gustaría ir que no has ido, algo que no hayas visitado? Bueno, me gustaría ir más a África. Con el presidente Chávez fuimos a África, pero me gustaría ir más. Creo que hay muchas cosas más que se pueden conocer en África. Y me gustaría más Asia también. Conozco algunos países de Asia y de África, pero me gustaría conocer más. Bueno, nosotros estamos fascinados de haber conocido a una persona con la que nos ligan tantas cosas comunes, como el amor a la literatura, el amor a la traducción, que yo no tuve la suerte de seguir por esa vía. Te digo que me superó, me sentía
que no podía hacer el examen de interpretación para ser intérprete público. Me superó, pero sí estudié y disfruté mucho estudiando en la Simón Bolívar traducción e interpretación consecutiva y simultánea, y me ha servido de mucho para comprender muchas cosas y para disfrutar la lectura de otra forma, porque los traductores no leen igual que los que no son traductores, ¿verdad? Los traductores e intérpretes nunca leemos únicamente por placer. Cuando nosotros leemos tenemos que tener al lado un cuaderno y decir, así es como se dice tal cosa, fíjate cómo dijo tal cosa. Entonces lo que a cualquier persona le toma 2 días leer, a nosotros nos toma 5. Porque además tenemos que tomar notas cuando lo hacemos de manera concienzuda, porque cada palabra que escuchamos decimos, fíjate, esa es la manera correcta de traducir tal cual. Entonces yo nunca puedo leer por placer, siempre estoy subrayando constantemente porque digo, eso es lo que voy a usar la próxima vez para traducir este concepto. Y además también cuando traduces por escrito, tienes que lograr que el que vaya a recibir la traducción lo reciba en el idioma de llegada, que no vea de dónde salió, que sienta que ese es su idioma y que no le moleste para que no le pase como te pasó a ti con la traducción francesa de Murakami. Sí, lo que pasa con Cortázar. Exacto. Cortázar hizo el milagro de brindarnos a Marguerite Yourcenar con una facilidad, como si fuese una escritora muy, muy fácil, cuando que es una de las más complejas que está en la lengua francesa, pero Cortázar era un traductor excelso, sin duda alguna. Bueno, entonces de ahora en adelante no solamente van a admirar muchísimo, como siempre lo hacen, a María Quijada, que cuando contaba yo por allí que le íbamos a tener, la gente estaba fascinada, sino que la van a querer más todavía, porque ya ven que todo esto que ella ha logrado ser es producto del trabajo, del estudio y de mucha reflexión y de mucho respeto hacia lo que se hace. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti por la invitación. Y hasta el próximo programa.